Empezamos el último tema relacionado con el Zombie Conga, que va a ser donde os voy a enseñar a hacer el scrolling. Vosotros sabéis que cuando hacéis scroll, en general, en una página web, por ejemplo, el espacio que tenéis disponible es el de vuestra pantalla y push. Lo que se mueve es el contenido, que, por ejemplo, en una página web sube o baja. En un videojuego, os lo he explicado aquí antes, tú tienes tu personaje y la escena aquí, yo que sé, puedes tener aquí un árbol, ¿no? Puedes tener aquí una caja, tu personaje está aquí en medio, ¿vale? Y la pantalla es la que es, vuestra pantalla no se hace más grande ni se hace más pequeña, es la que es. Entonces, lo que os comentaba antes era que el personaje, cuando tú le das a moverse, realmente no se mueve de la pantalla. Lo que se mueve es el fondo, ¿vale? Que lo que hace es, pues, si lo muevo un poquito, pues la casa se ha desplazado aquí, por tanto dejo de verla. El árbol, pues, estaría ahora en medio o aquí. Y a lo mejor aquí ha salido una nube, ¿vale? O sea, da la sensación que el personaje se ha movido, porque ahora está donde estaba el árbol, pero el personaje no se ha movido, lo que se ha movido es el fondo, ¿vale? Por tanto, en un videojuego, cuando se hace scroll, cuando se hace un movimiento de este estilo, tienes que pensar que siempre el personaje está quieto, y quien se mueve es el fondo, ¿de acuerdo? Esto pasa siempre, tanto en juegos 2D como en 3D, y si no pensad que si habéis jugado algún juego en 3D, el personaje siempre está en el centro, en la misma posición, ¿no? El personaje, tú siempre lo ves en el mismo sitio, lo que ves es que parece que está avanzando, pero se queda donde está, y lo que avanza es el fondo hacia él. Es un poco chungo de pillarlo al principio. Es un poco chungo. Sí, en 2D sí que lo entiendo, pero en 3D En 3D es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro. ¿Vale? La percepción visual es la de que el personaje se mueve. No, sí, pero ¿Vale? me refiero cuando cargan las... Es que el fondo está viniendo hacia ti. Sí, ¿no? Sí. Os acabo de revelar. ¿Vale? Es lo normal hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque resulta que por detrás, cuando hacéis este tipo de movimientos, se hacen haciendo una serie de productos de matrices. ¿Vale? Una matriz, un conjunto de numeritos en filas y columnas. Estupendo. Entonces, el producto que haces de las matrices de traslación, rotación y escalado, que son los tres tipos básicos de movimiento que existen, siempre se efectúan sobre el fondo, ¿vale? El personaje nunca se ve afectado, siempre es sobre el fondo. Por eso, lo que decía Dani, que cuando se está cargando una zona del paisaje a la que todavía no estás accesible, que parece que está difuminado y se carga poco a poco, es porque se está aplicando la matriz de movimiento necesaria a esa zona del mapa, pero es porque esa zona está viniendo hacia ti. Tú realmente siempre estás en el mismo sitio. ¿Vale? Esto, si lo hiciéramos directamente, en lugar de utilizar una suite como SpriteKit, lo hiciéramos a pelo directamente en C, C++ o utilizando librerías OpenGL, es una de las cosas que más os calentaría la cabeza. Porque siempre las matrices, a la hora de multiplicar, primero que nunca te acuerdas de si debes multiplicarla por delante o por detrás, quién va primero, si la rotación o la traslación, ¿vale? Porque no es lo mismo, no es simétrico, es un primer lugar. Y luego en segundo, que acabas teniendo una pila a lo mejor de 20 matrices, multiplicándose entre ellas, para acabar haciendo un movimiento de moverte una celda hacia adelante, ¿vale? En general, el personaje siempre estará quieto, ¿vale? Pensaremos que lo que se mueve es el fondo. En paralelo, vuestro juego es más complicado, porque el zombie a su vez se va moviendo por la pantalla, ¿vale? Aquí en el ejemplo que os he puesto, si os acordáis del Super Mario típico, pues normalmente el Super Mario siempre estaba en el centro, ¿no? Pero había ocasiones que se desplazaba hasta el final, o incluso hasta el principio, que era cuando cambiaba de dirección, ¿vale? Lo mismo ocurre con vuestro zombie. Vamos a hacer que el fondo se vaya desplazando a velocidad constante, pero a la vez el zombie se irá moviendo dentro del paisaje, ¿vale? Vamos a recrear justamente actualización de Java, no me interesa, gracias. Vamos a recrear justamente esto. Por un lado, el que se mueva el fondo y a su vez que se vaya moviendo el personaje, como ya lo tenéis hecho hasta ahora, que cuando clicas en un lado se mueve hasta ahí, ¿vale? Dime. Entonces
Dentro de tu pantalla no, pero si tienes que mover la pantalla... Sí, pero piensa que ahora el zombie no se moverá en la pantalla, se moverá sobre el fondo que a su vez se moverá sobre la pantalla. O sea, es más complicado. Claro, si el fondo es una imagen y está quieta, tú fíjate que al zombie le da igual lo que haya en el fondo. Hemos puesto una playa, pero podría haber una selva, le daría igual. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vais a ver es que si el fondo se va moviendo, como el zombie va a estar sobre el fondo, habrá que actuar acorde a ello. ¿Vale? Pues pensad básicamente en cosas así. En el ejemplo también del Super Mario, por ejemplo, cuando tú pegabas un salto a una de las cajas con interrogante y te salía una seta, la seta se movía. Tú podías estar quieto, pero la seta se desplazaba, ¿no? Y desaparecía. O los enemigos se desplazaban y desaparecían, salían fuera de la pantalla. Ocurre aquí lo mismo, ¿vale? Hay elementos que se mueven dentro de la pantalla y otros que son debido al movimiento del fondo, ¿vale? Siempre tened en cuenta estas dos cosas, ¿vale? El fondo y los personajes. La forma más fácil de saber si es el fondo o el personaje quien se mueve es quedaros quietos. Si tú te quedas quieto en un videojuego 3D, tú puedes ver en un Grand Theft Auto, por ejemplo, que los coches se están moviendo o la gente está caminando por la calle, ¿vale? En este caso se mueven los enemigos, coches, objetos que haya por ahí, ¿vale? En cambio, cuando eres tú que te estás moviendo, tú todo lo que haces es el fondo y todo lo que abarca, incluidos los coches, incluidos los personajes, todo lo que haya por ahí, se mueve a la vez que tú simulas que te estás desplazando hacia adelante. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza este concepto tan... ¿No se puede utilizar...? Porque simplifica los cálculos. Los cálculos a nivel interno son más rápidos. ¿Sí? Sí, porque el personaje siempre lo mantienes en el mismo sitio. Al final, ¿tú qué manejas? ¿El personaje o el fondo? No, ¿tú qué manejas? Cuando O sea, juegas, te da la sensación de que manejas... Bueno, tú sí, manejas el manejas personaje. pero Manejas el mueve personaje. fondo. Entonces, te interesa que el personaje, como tú le puedes hacer todas las guarradas que quieras, entre comillas, de moverlo, hacerlo saltar, hacer lo que te dé la gana, te interesa siempre mantener su nivel de cálculos lo más fácil posible. Y por eso mueves todo lo demás. ¿Vale? A nivel algorítmico y a nivel de GPU es más fácil. ¿Sí? Bien, pues entonces vamos a empezar por hacer que el fondo del zombie haga scroll. ¿Vale? Os acordaréis que ya hace un par de clases pusimos un fondo, ¿no? Que era el background 1. ¿Os acordáis? Que era este de aquí, el de las tablas del surf. Si os fijáis hay un background 2, diferente, lo veis, con unas maracas, una pelota, una serpentina. Y si los uniéramos uno al lado del otro, engancharían perfectamente. Os voy a hacer el ejemplo. Son tileables. ¿Vale? ¿Qué has dicho? Son tileables. Sí. Vale, entonces tú vienes aquí. Espérate que no sé dónde tengo el proyecto guardado. Aquí. Background 1, background 2. Aquí tengo mi sketch. Arrastro. Y tú pones uno al lado del otro. Enganchan perfectamente, ¿lo veis? Y no solo esto, sino que ahora, una vez que ha acabado este, puedo volver a enganchar el 1. ¿Lo veis? ¿Lo veis que no se notan los cortes? ¿Vale? Entonces, esto es la idea de utilizar fondos partidos, ¿vale? Primero los utilizas partidos para que sean más pequeños, ¿vale? Podría tener dos partes, tres partes, las que quisierais. Normalmente dos suelen bastar. Y fijaros que ahora podéis ir enganchando el fondo uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, y tenéis básicamente lo que tenéis en el Mario, que es un paisaje o un fondo infinito. Esto tenedlo en cuenta si alguna vez hacéis el paisaje de un videojuego, que sean enganchables, sean tileables, como decís vosotros. ¿Vale? Y la opción de utilizar el randoms para que te salgan los objetos en pantalla de forma aleatoria. Objetos, fondo. Sí. Que los fondos sean diversos y diferentes. Sí. Si lo hacéis así, si dices, mira, voy a hacer 20 fondos y que me salga uno a otro de forma aleatoria, recordad que todos tienen que enganchar con todos. Si no, os quedarán cosas raras. Claro, imagínate que tú los enganchas y te queda, como me está quedando ahora a mí, las tablas de surf con la zona de la pelota. Claro. No mola. Pero a lo mejor si tuvieras solamente estos dos, pero que si quisieras que a lo mejor se repitiera dos veces la pelota o... Se podría hacer, lo que pasa que
creo recordar que ahora solo enganchan de este modo, que si lo hacéis al revés, es decir, si ponéis la pelota, No engancha. creo que no engancha, a ver. No, ¿veis que no engancha del todo? Aquí, la zona de la arena, ¿veis que no engancha? Claro, hacer que enganche, si lo dibujáis vosotros a mano, no es tan fácil, ¿eh? No, ya. ¿Vale? No es tan fácil. Entonces... Y luego partes. Pero tiene que enganchar al final con el principio, tiene que dar la vuelta. Es como si fuera una imagen y la parte por la mitad. Es como si fuera una imagen... No, porque el principio y el final de la imagen tienen que enganchar a su vez. Vale, sí, pero... Fijaros que, claro, este es chungo, ¿por qué? Porque tiene una serie de reflejos en la arena, por ejemplo, ¿vale? Claro, como tiene una serie de reflejos en la arena, tienen que enganchar todos. Es decir, este pequeño fragmento que hay aquí a la derecha tiene que enganchar, en este caso, con el que hay aquí. A la práctica, ¿qué se suele hacer? Pues se hacen una serie de marcas al principio, estas marcas las trasladas al final y te tienes que acordar de que marca tiene que ir con marca, por tanto, si aquí empiezas una figura que hace así, en el otro lado tiene que cerrar por el otro lado. ¿Vale? Es lo único a la hora de hacer el dibujo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por algo muy fácil, que va a ser, hasta ahora nuestro zombie conga ve esta primera parte, el primer fondo, ¿no? Lo primero que le vamos a hacer es engancharle el segundo fondo detrás. ¿Vale? Va a ser lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde hacíamos el poner el fondo a nuestro paisaje? ¿Os acordáis? En la escena principal, en el game scene, arriba del todo, ¿no? Utilizábamos aquí, en el did move to view, hacíamos let background con la imagen llamada background 1, ¿lo veis, no? Justo aquí, que fue cuando probamos de hacer rotaciones y estas cosas, ¿no? Vale. Entonces, voy a tunear un poquito este método para que en lugar de usar el background 1, coja el background 1, coja el background 2 y me haga una cosa muy divertida, que es enganchármelos uno al lado del otro y considerar que esto es un nuevo nodo. ¿Vale? O sea, voy a crear un nodo a partir de dos nodos. ¿Sí? Para ello, pues, como siempre, me vengo abajo del todo y vamos a crear unos nuevos métodos. Voy a crear el método func, pues, background node, que va a devolver un sk sprite node. ¿Vale? Simplemente va a ser un método que va a fabricar el nodo formado a partir de los dos nodos imagen. ¿Vale? Bien, entonces, lo haré por partes. Ya tenía hecha la parte del background 1, simplemente la voy a reproducir aquí. Esta ya la tenéis, si queréis hacer copiar-pegar es lo que ya había hecho antes. Simplemente es background 1 igual sk sprite node image name, y creo que se llamaba además background 1. ¿Sí? ¿Y por qué has utilizado Background 1 punto anchor point, voy a poner el punto de anclaje en el 0, cg point 0, background 1 punto position, la voy a poner justamente en el 0, cg point 0, y esto sería el nodo primero que ya teníamos. Voy a crear el segundo, simplemente hago copiar-pegar, porque voy a tener que hacer lo mismo, y donde haya un 1 le pongo un 2. Background 2, voy a crear un nodo utilizando la imagen background 2, el punto de anclaje que sea el 0, 0, es decir, la esquina de abajo a la izquierda, pero la posición, esta va a ser un poquito más truculenta, cg point make, lo voy a colocar justo donde acaba el primero. Claro, del primero yo puedo calcular cuánto me mide de ancho, ¿no? Y el segundo lo tengo que acabar justo donde acaba el primero. Esto en el dibujo sería simplemente lo siguiente. Vosotros tendríais aquí el punto de anclaje en el 0, 0, justo aquí. Voy a poner aquí 80, 80. ¿Vale? Vosotros tendríais aquí el punto de anclaje del nodo en cuestión. Text. Aquí. 0, 0. ¿No? Que sería donde habéis decidido poner el punto de anclaje del primer nodo. ¿Sí?
El segundo, ¿dónde tiene que empezar? El segundo empieza justo aquí, ¿no? Espérale, a ver si le puedo poner un borde a la imagen, así lo veréis mejor. Pongo un borde así y de unos... así. ¿Vale? Esto es la primera imagen. ¿Ves que tiene un borde negro? A la segunda también le voy a poner un borde. Voy a poner un borde rojo, azul. A ver si los distinguimos. Sí. Entonces, fijaros que la segunda tiene que empezar aquí. ¿Y esta qué posición es? 0,1. No, 0,1 no. Epa. Pero 0 igual. No, la 0,0 igual no puede ser. Tú piensa, este espacio de aquí, ¿qué coordenada X tiene que tener y qué coordenada Y? Una tiene que ser 0, porque está la altura de 0. La altura es 0, por tanto, la Y tiene que ser 0, fantástico. Pero la X os habéis movido todo este espacio, ¿no? ¿Y qué mide esto? Este espacio de aquí es background1.size.width, el ancho, ¿no? ¿Sí o no? Por tanto, realmente, esto es todo el espacio que os habéis movido y por tanto la X ahora debe ser background1.size.width y de altura 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis que empezarlo justo donde acaba el anterior. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Ya que estamos aquí recordando conceptos de estos, si me hiciera falta la altura, que no me hace falta, sería background1.size.height, ¿vale? Por tanto, recordando un poquito sobre puntos y demás, ¿qué punto sería este de aquí arriba? Este vértice de aquí. ¿0? Background 1, No. size. Eso sí. 0, background 1, size, height. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la coordenada X no os habéis movido nada, pero la Y os habéis movido toda la altura posible. ¿Sí? Y ya que estamos, este de aquí, Los dos. Background. los dos. Más. La X sería background1.size.width y la Y sería background1.size.height. Os lo pongo así y lo veréis mejor. ¿Esto lo entendéis? Fijaros que es importante porque si no lo hacéis en este orden, claro, luego tienes un problema, que es que no te acuerdas de dónde tiene que empezar el siguiente nodo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero el problema es que se van a ir acumulando frases muy largas. Bueno, ¿van a ser frases largas? Sí. Pero piensa que normalmente cuanto más larga suele ser una frase, más fácil es de entenderla. Porque tú aquí ves fondo 1, tamaño alto, fondo 1, tamaño largo, y entonces entiendes perfectamente qué es lo que está pasando. Claro, si a la variable le llama rock and roll, largo, alto. ¿Esto qué es? Cuanto más descriptivas sean, mucho mejor. Que sí, que luego serán muy largas, pero no pasa nada. Y en ese no se puede utilizar un método de estos como MaxUtils para que lo hiciera automáticamente. Sí, lo que pasa es que es tan sencillo que no tiene sentido crear una utilidad que te haga esto. Ahora veréis que es muy fácil. Ah, vale. Simplemente, cuando ahora hago el background 2, el punto de anclaje volverá a ser el 0, 0, el de abajo a la izquierda suyo, pero en cambio la posición donde tengo que colocarlo es lo que me habéis dicho, background1.size.width. No tengo width. Width. Estoy yo fino hoy. ¿Vale? Y la altura la 0, que ya me la habíais dicho antes. Entonces, fijaros cómo, gracias a esta línea de aquí, consigo colocar el segundo fondo, el background 2, justo al final del background 1 y que me enganche. ¿Vale? Entonces, tengo el background 1, tengo el background 2, los voy a unir en un único nodo. Y para ello voy a crear simplemente aquí arriba un LED background que sea un nodo, sk sprite node. ¿Sí? Este nodo, pues igual que todos los anteriores, tendrá el punto de anclaje en el 0, background.anchorPoint
en el 0. Ahí, point 0. Y para luego poder hacer el scrolling, ¿os acordáis que podíamos dar a los nodos el nombre que quisiéramos? Pues le voy a dar un nombre, background.name, igual, pues background. No voy a ser muy original con los nombres. ¿Vale? Bien. También os acordáis que cuando teníais un nodo, que era el padre, le podíais meter hijos dentro tantos como quisierais, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer, en el nodo padre, que es este background, pues le voy a meter background1, background.achild, background1, y por otro lado, background.achild, background2. Entonces, ahora el padre background tiene dos hijos, que es background1 y background2, que además los habéis configurado para que tengan el punto de anclaje en el 0 y que enganchen uno después del otro. Fijaros lo potente que es esto. Vuestra variable background ahora es el fondo completo, con las dos partes. Aquí, respondiendo a la pregunta que hacía Dani, si tenéis fondos y queréis que se generen aleatoriamente, este método backgroundNode es quien debería llevar esta lógica de crear aleatoriamente los fondos y engancharlos como considerarais, ¿vale? Si alguna vez hacéis un juego con nodos aleatorios, sería justo aquí dentro, ¿vale? Pues ya lo tenéis configurado y simplemente me falta decirle a background el tamaño que quiero que tenga. Y entonces ahora, a ver si lo habéis entendido, background, punto, size, tamaño, igual a CG size, make. ¿Qué medirá de ancho el nodo total? Pues tendrá que medir el tamaño del background 1 más el tamaño del background 2, ¿vale? En ancho, ¿eh? Pensad que la altura es la misma. Por tanto, el ancho background1.size.width más background2.size.width. Sumáis los anchos del primero con el segundo y así tenéis el total. La altura, como los dos miden lo mismo, pues o cogéis el 1 o cogéis el 2. Yo cogeré el 1 por comodidad, pero si queréis coger el 2, no hay problema. Background1.size.height. ¿Vale? Y acordaros que al principio le habíamos dicho que este método tenía que devolver este nodo como resultado de su ejecución, pues acordaos que hay que hacer un return de background. Y ya tenéis configurado totalmente el método para que os devuelva el fondo completo. ¿Vale? No, no es infinito todavía. ¿Esto cuántas veces te monta? Como has dicho lo del return, lo vuelvo a hacer No, una y otra vez. el return lo que significa es, cuando se haya acabado de ejecutar este método, devuelve ese fondo como parámetro, lo devuelve. Pero claro, ¿cuántas veces lo has hecho? Una. ¿Qué haremos? Llamar a este método tantas veces como nos haga falta para montarlo cada vez uno después del otro. ¿Vale? Eso es lo que haremos después. Pero de momento simplemente, con este fragmento de código tenéis configurado el fondo para que os enganche el 1 con el 2. ¿De acuerdo? ¿Acabas de copiar? Vale, entonces, ahora que tenéis configurado el nodo, lo único que hay que hacer es reemplazar donde poníamos el fondo con una sola imagen y que en lugar de utilizar esa sola imagen utilice este nodo que acabamos de crear. ¿Os acordáis dónde poníamos el nodo? Arriba de todo, en el did move to view, aquí, did move to view, hacíamos let background igual y utilizábamos el background 1. Pues fijaros que lo único que tenéis que hacer ahora es decirle background node, que es la función, let background igual al background node. La posición, ojo, el anchor point ya no es central, ya no es en el punto medio, lo he puesto abajo a la izquierda, por tanto cambio esto por un cg.make, perdón, 0, o cg.0, perdón, así, cg.0, para tener el punto de anclaje abajo a la izquierda, la posición también en el 0, cg.0, la posición con el -1 me va fantástico, y lo que sí que voy a hacer va a ser darle el nombre igual que se lo he dado al padre, background.name igual a background, así, ¿vale? ¿Lo tenéis?
Dejadlo así, en principio, compilad, y si no la hemos liado demasiado, de momento debería hacer lo mismo. Debería mostrarse exactamente igual a como lo teníamos antes. Vale, perfecto. Aseguraos que os queda exactamente igual. ¿Vale? Que os queda exactamente igual, y ahora lo que haremos será hacer que se mueva. Pero de momento ya lo tenéis configurado. Vale, seguimos. Hasta ahora tenéis el fondo, igual que antes, es más grande, no lo veis porque en la pantalla no os cabe, pero es más grande porque tenéis los dos fragmentos enlazados, y ahora lo que vamos a hacer va a ser que se desplace, ¿vale? Vamos a hacer que haga un scroll. Para ello, volved primero arriba del todo, y os acordáis que definimos en su momento la variable zombie pixels per second, la variable cat pixels per second, que era el movimiento del gato, el movimiento del zombie, etc. Pues entenderéis perfectamente que declare let background pixels per second, ggfloat, y que lo ponga, por ejemplo, lo voy a poner a 300, no sé si se moverá muy rápido. Ponedlo más lento que el zombie, ponedlo a 250. Luego ya veremos si hay que ajustar algo, porque, por ejemplo, el gato me parece que se mueve muy rápido también. Me he dado cuenta que el gato parece que va mucho más rápido que el zombie. Entonces luego vendremos a jugar con estas variables y acabar de definirlas correctamente. De momento simplemente definimos esta variable y será el número de píxeles que se va a mover el fondo cada segundo, ¿vale? Volvemos abajo del todo y vamos a crear, justo después del método backgroundNode, la función que va a mover justamente este fondo. Será func moveBackground, mover el fondo. Y vamos a programar dentro de esta función el movimiento del fondo, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se recuperaban los nodos que tenían un nombre? Había un método que lo hacía. ¿Os acordáis? Enumerate child nodes with name, ¿vale? Basta que escribáis enumerate y ya os sale aquí el autocompletar, porque yo tampoco me lo sé de memoria, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? El primer parámetro es el nombre del nodo que queréis mover. ¿Qué nombre le hemos dado al nodo que queremos mover? Background. Pues ponéis aquí simplemente background. Epa. Y el segundo parámetro, using block, simplemente le dais a enter. Y era la primera variable, creo que era el nodo, sí, node, y la segunda no hacía falta. Así. Y ahora programamos la lógica del movimiento, que va a ser la siguiente, ¿vale? Primero voy a transformar este nodo, que es abstracto, en un skSpriteNode. Esto ya lo hicimos cuando hicimos los gatos. Let background igual a node as skSpriteNode. Simplemente pasamos de que sea un nodo genérico abstracto a que sea un skSpriteNode. Y no le gusta porque necesita la famosa exclamación. Background. Bien. Lo segundo es definirle la velocidad de movimiento, acordaros. Ya lo hicimos en su momento con la abuela, lo hicimos también con el zombie, lo vamos a hacer con el fondo. Simplemente let velocity, velocidad, igual al vector o al punto ggPointMake dado por, en el eje X, ¿cuántos píxeles por segundo se tiene que mover? Los que acabo de definir en la variable, ¿no? Lo acabo de hacer hace un segundo. 250. No, 250 es el valor que le he dado, pero la variable es background pixels per second. Por tanto, en la X, menos porque lo muevo hacia la izquierda, acordaros, cuando se mueve para la izquierda se va con un menos, self.background pixels per second. Y acordaros que es obligatorio poner la palabra reservada self, porque el enumerate siempre ocurre en segundo plano. Por tanto, realmente no está ocurriendo en esta escena, está ocurriendo en un hilo paralelo de ejecución. Como no es la propia escena, sino que es un hilo paralelo, con el self le indico, en tu hilo paralelo que te estás montando, me parece muy bien, pero esta variable está definida en esta clase, en self. Hay que recordárselo cuando es un hilo paralelo. Si le quitarais el self, de hecho, os daría un error, no os dejaría ejecutar. ¿Vale? Y la i se tiene que mover. ¿Se tiene que mover arriba o abajo del escenario? No, 0. En la i ponéis un 0 y tan anchos.
¿Vale? Esto sería el total, la velocidad por segundo, pero pensad que vosotros la pantalla la refrescáis cada segundo. No, la refrescáis dependiendo de vuestro frame rate, el número de frames por segundo que tengáis. Por tanto, lo que hay que hacer es declarar let amount to move, cantidad que tenemos que moverlo, que simplemente es la velocidad, multiplicada por este famoso diferencial de tiempo que ya habíamos creado hace un par de clases, que era cantidad de segundos que han pasado desde el último frame. Y simplemente ccfloat, acordaros, de la variable self.dt, ¿vale? Que era el diferencial de tiempo de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Y por último, lo único que hacéis es al background le ponéis la nueva posición, más igual a la cantidad que queréis que se mueva. Así de simple. Fijaros que he escrito mal, a ver... me falta un igual por aquí. No os lo dejéis como yo. Y aquí que he escrito mal. Background. Vaya, hoy estoy con ganas de hacer faltas de ortografía. Vale. Entonces, fijaros que enumero todos los nodos que se llamen background, los recupero, calculo la velocidad a la que se tiene que mover, calculo la velocidad, el incremento que le tengo que dar al fondo y se lo sumo. Así de fácil. Finalmente, con este método moveBackground ya creado, lo único que tenéis que hacer es llamarlo donde se actualiza todo. ¿Cuál era el método que indicaba actualizaciones siempre? ¿Os acordáis? El Update. Buscáis como siempre el update. El update. Cuando no lo encontréis, como me pasa a mí, que ya tengo tanto código que no sé dónde buscarlo, os enseño un truco. ¿Veis aquí arriba? No, mejor aún que el command C. ¿Veis aquí arriba que os pone el método que estáis editando? Aquí. Si hacéis clic, os saldrán todos los métodos. Todo. Entonces, ¿veis que me sale el update? Mucho más fácil. ¿Vale? Clicáis y ya os lleva al update. ¿Vale? Y lo ponéis al final del update. ¿Vale? Lo ponéis, por ejemplo, aquí. Ponéis move background. De hecho, en lugar de ponerlo aquí, lo voy a poner después del move conga. Así me quedan, todos los movimientos me quedarán más juntitos. ¿Vale? Me quedará así todo mucho mejor. Y le dais al play. Le dais al play y vamos a ver qué ocurre. Sí, el move background tienes que ponerlo dentro del update. Es esta línea de aquí. Entonces compilamos, nos queda aquí el zombie conga, le damos al play y se nos mueve el fondo. Fantástico. Ya tenéis el fondo moviéndose. Ahí me va a quedar esto. Pero, ¿qué pasa? Uy, Lo has puesto infinito. se ha acabado el fondo. ¿Por qué? Porque solo lo he puesto una vez. ¿Vale? Pero bueno, oye, por lo menos ya se me mueve el fondo. Veo que hay unas cosas un poquito raras. Por ejemplo, los gatos se mueven con el fondo. ¿Vale? Se acaba el fondo. Bueno, tengo un par de errores, pero por lo menos ya tenéis un fondo grande. Habéis visto que son las dos partes. Está la parte de las tablas y luego está la parte de la pelota. Veis aquí la pelota y las maracas. ¿Vale? Hemos conseguido enganchar las dos partes del fondo, pero el fondo se acaba, ¿vale? Por un lado, y luego que los gatos se me están moviendo a la vez que el fondo, y no debería ser así, ¿vale? Ahora lo haremos, ahora arreglaremos estas dos cosas. Primero una cosa y luego la otra, no os preocupéis.